¿Sabías que el Buda que conocemos en Occidente a través de las enseñanzas de la nueva era no es el mismo Buda que se enseñó desde el principio en el budismo primitivo? ¿Sabía que las enseñanzas del Buda de la nueva era y del Buda primitivo son bastante diferentes tanto en forma como en fondo? Pues bien, hoy vamos a hacer un paralelismo entre estas dos visiones de Buda, la de la religión budista primitiva y el movimiento de la nueva era. En primer lugar, quiero que entendamos que esto no es una crítica en contra del movimiento de la nueva era. Personalmente yo no estoy en contra ni de nadie ni de nada, porque yo comprendo que toda religión y que toda enseñanza espiritual, si existe, es por un motivo, es por una razón de ser. Es porque existe una necesidad en el inconsciente colectivo de la humanidad de aprender ciertas lecciones a través de una determinada creencia. Yo soy un convencido que la nueva era, aunque no nos lleva a la comprensión plena de quiénes somos realmente, ha jugado un papel muy importante en el despertar de la humanidad, porque es a través de este movimiento que muchos hemos podido asomarnos a las religiones místicas del antiguo Oriente, como el budismo, como el Vedanta Advaita de la India, como el sufismo, como muchas otras enseñanzas espirituales que tienen en sí la semilla del despertar. Así que partamos de entender que a finales del siglo XIX el budismo estaba bastante debilitado en Asia. Era una religión desconocida, Occidente no la visibilizaba, y lo que hizo la nueva era a través del movimiento teosófico, que son los pioneros, la teosofía con Helena Blavatsky y Henry Olcott, viajan a la India, viajan a Sri Lanka, donde hay un movimiento budista importante, y son ellos los que le dan esa visibilidad en Estados Unidos, en Europa, dan a conocer las enseñanzas budistas. Esto hace que se genere una gran oleada de occidentales que viajen a Oriente a conocer de primera mano el budismo, a meditar en sus templos, y luego ellos regresan a Occidente trayendo todas estas enseñanzas maravillosas del budismo Theravada, del Vajrayana, del budismo Zen, de todos estos movimientos budistas, diferentes en forma, aunque en esencia parten de la misma raíz, y se genera un gran interés occidental por el conocimiento del budismo, que ayudó a su resurgimiento. Es decir, que la sociedad teosófica en realidad le hizo el más grande favor histórico al budismo, que estaba prácticamente invisibilizado y por lo tanto carecía de apoyo para poder tener este resurgimiento tan importante que tiene ya a principios del siglo XX, y es un resurgimiento que se ha mantenido hasta hoy. Sin embargo, el movimiento de la nueva era, liderado por Helena Blavatsky y Olcott, tenía una visión de la espiritualidad muy diferente, y ellos toman las enseñanzas de Buda y las adaptan y nos venden o nos muestran a través de la nueva era una visión diferente del budismo a lo que realmente esta era en esencia. Entonces, yo quiero que hagamos acá esta distinción, este paralelismo. Repito, no es para decir que una visión sea mala y la otra buena, ni se trata de generar una crítica con esta, sino de comprender que hay visiones que, aunque en su momento las necesitemos, en su momento son necesarias, muchas veces son solamente un escalón y no nos podemos quedar en ellas, porque siempre hay que profundizar más. Recuerden que la sociedad teosófica es un movimiento creado por Helena Blavatsky, donde prima mucho la importancia del símbolo, del arquetipo. Para ellos es muy importante tener la imagen de estos maestros ascendidos, o como los llamaban en su época los Mahatmas, y
porque todos estos maestros son arquetipos que representan diversos aspectos de la conciencia que es el uno y que es indivisible. Por lo tanto, ellos toman al Buda Gautama, lo adoptan dentro de su cosmología teosófica y lo ubican como parte de su enseñanza, transformando o modificando pues lo que en esencia había enseñado el mismo Buda Gautama. Entonces es muy importante que conozcamos esto con el fin de dar el siguiente paso, no de criticar, no de irnos en contra de una creencia, sino simplemente de comprender que este es un estado de conocimiento superficial y que cada vez, a medida que nos vamos liberando de todos esos conocimientos mentales superficiales, podemos ir profundizando a aquello que nos permita, que nos dé las herramientas para tener el conocimiento directo de la verdad, que es lo que buscamos. En la escuela del ser no estamos buscando darte un dogma, una creencia, mira, es que tienes que pensar así, tienes que creer en esto. No, los dogmas son una trampa, son prisiones mentales que nos obligan a creer en algo que no hemos vivido ni experimentado. Lo que hacemos en la escuela del ser es darte las herramientas para que puedas tener esa experiencia directa de la verdad, que es lo mismo que enseñaba el Buda Gautama. Entonces empecemos con los paralelismos. En la nueva era se enseña que el Buda es parte de la Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca es un grupo de seres espirituales, o como se conocen hoy en día, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, y el Buda Gautama pues simplemente es uno más de los muchos maestros de la Gran Hermandad Blanca. Bueno, en el budismo original, cuando nos vamos a las enseñanzas del Buda Gautama, recuerden que él cuestiona la religión hinduista, él cuestiona el brahmanismo, cuestiona toda esa jerarquía de dioses y por lo tanto de maestros, de gurús. Él cuestiona todo eso y nos dice que no hay tal, que solamente existe un solo ser, una sola conciencia, una conciencia infinita, que él la experimenta no a través de aprender nuevas cosas ni de llenarse la cabeza de conceptos, de ideas, sino justo hacer lo contrario, vaciar la cabeza de creencias, conceptos, ideas, prejuicios, idealizaciones. Es vaciarse tanto que se llega a un estado de vacío, que el Buda lo llama la vacuidad. Y la vacuidad es ese estado en el que estamos en el vacío total de conceptos y simplemente estamos experimentando la realidad tal y como es. Recuerden, y lo digo muchas veces, no es un vacío estéril, es un vacío sumamente fértil, porque cuando estamos libres de todos estos conceptos, cuando nos hemos vaciado de creencias, es donde podemos ver la verdad, la realidad de una manera directa, clara, objetiva. Entonces, en el budismo, pues el Buda no forma parte de una gran hermandad blanca, ni es enviado a una misión en la tierra, sino que es un ser humano como cualquiera de nosotros, que a través de cuestionar las creencias preexistentes, que a través de la disciplina, que a través de la práctica de un tipo de meditación que es la Anapanasati o meditación en la respiración, él se enfoca tanto en el aquí y en el ahora, él se libera de la carga de estar viviendo en función del pasado o del futuro, se centra tanto en el momento presente que entra en ese estado de vacío, experimenta ese sunyata y se da cuenta que él como individuo no existe, que solamente existe una conciencia universal, llámese Buda, llámese el universo, como la quieras definir, y que él es solamente una ola de ese océano, y que todos los seres humanos, todos, sin excepción, somos olas de ese océano. O sea que según el Buda Gautama, todos los seres humanos que habemos en la Tierra tenemos el potencial de despertar, de convertirnos en un Buda. En cambio, en las enseñanzas de la nueva era no se cree así, porque los seres que hay en la Tierra se cree que algunos son seres hijos de Dios, otros son ángeles caídos, otros son
seres mecanizados, es decir, personas que fueron una raza que fue creada por ingeniería genética y que no tienen alma. O sea, se dividen a los seres humanos en una cantidad de categorías muy diferentes. En el budismo no, todos los seres humanos tenemos el potencial de convertirnos en Buda. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué la humanidad está sufriendo? Porque hay gente que asesina, que roba, que comete crímenes, porque dice el Buda Gautama, la causa de esto es la ignorancia, porque ignoramos o desconocemos nuestro verdadero ser, desconocemos nuestra verdadera identidad. La segunda diferencia entre la nueva era y el budismo es con respecto al nirvana. En la nueva era se cree que el nirvana es como un estado de gozo maravilloso, un estado de éxtasis que se puede obtener en el futuro siempre y cuando logremos a través de la disciplina y de la práctica dominar nuestras pasiones, liberarnos del ego, etc. Pero principalmente ese nirvana es algo que se vive en el cielo después de morir y lograr la ascensión. Entonces vivimos en un estado de dicha. El Buda Gautama no enseña esto. El Buda Gautama enseña que el nirvana, que es el estado de vivir en plena conciencia, se obtiene únicamente en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y él lo demuestra porque él toma conciencia de su respiración. Anapanasati hace esto por horas, por días, hasta que llega un momento que está tan plenamente consciente del momento presente que su mente entra en el estado de vacío, de sunyata, y despierta. Y esto lo podemos hacer todos nosotros. Podemos disfrutar del nirvana cuando realizamos cualquier actividad en plena conciencia: caminar, comer, respirar, estar en un parque observando el paisaje. Todo lo que hacemos en plena conciencia, todo lo que hacemos estando en el aquí y en el ahora, viviendo el momento presente, eso es un momento de despertar. Entonces, en el budismo zen llaman satoris a pequeñas experiencias corticas que a veces duran segundos o incluso menos de un segundo, experiencias de pequeños nirvanas o pequeños satoris en los cuales experimentamos la conciencia. Así que si seguimos practicando y seguimos con disciplina la meditación y el trabajo de vivir en conciencia cada día, pues va a llegar un momento que ese nirvana se convierta en nuestro estado natural. Pero no se trata de que lo veamos como algo futuro, de que voy a practicar la meditación hoy o voy a vivir en conciencia hoy a ver si dentro de 2 o 3 años logro vivir en el nirvana. No, se trata de experimentarlo hoy, en cada momento, en el aquí y en el ahora, sin pensarlo como un evento futuro, sino únicamente como lo que es un evento presente. Entonces, en el budismo, en las enseñanzas del Gautama, no existe un cielo donde vamos a ir después de morir, sino que lo que existe es un despertar. Esto es algo como... Busquemos la imagen de un campo de energía. Somos un campo de energía inmenso en el universo. El universo está conformado por diferentes campos cuánticos de energía e información. Todos esos campos cuánticos, los cuales existen en un vacío, esto es la conciencia, un estado de dicha infinita, de conexión, una sensación de totalidad, de presencia. Y nosotros emergemos como esa energía se experimenta como ser humano y olvidamos quiénes somos, olvidamos que somos esa conciencia infinita que vive en una dicha total, porque es parte del ejercicio, venir al mundo material, al aspecto más denso de la materia, para imaginar, soñar, este es el sueño de Maya que llaman en India, soñar que estamos separados de la totalidad. ¿Y cuál es el objetivo de este experimento? Pues que llegue un momento en que nos damos cuenta de cuál es la realidad, de cuál es nuestra verdadera identidad, y entonces traemos la conciencia a este mundo de la materia. Eso fue lo que hizo el Buda Gautama hace 2500 años. Dice que es el primer habitante de la Tierra que trae la conciencia en un estado tan pleno, tan desarrollado. Entonces eso genera un cambio en toda la conciencia de la humanidad. Así que es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, traer esa plena conciencia aquí al mundo de la materia. Por lo tanto, el despertar
no es irnos a un cielo futuro, sino es darnos cuenta de que este yo humano no existe y que en realidad somos una totalidad, somos una unidad indisoluble. Y la tercera enseñanza es con respecto a la reencarnación. En la nueva era se habla que hay un yo que reencarna, un yo que pasa de un cuerpo a otro, entonces se hace mucha énfasis en recordar las vidas pasadas y en seguir avanzando y perfeccionándose para que en algún momento la persona deje de reencarnar y a través del proceso de la ascensión pues pase al cielo o a los planos superiores, como lo quieras llamar, y se libere. En el budismo no existe eso. Y es una de las más grandes confusiones. La gente dice, pero es que Buda hablaba de la reencarnación. Sí, pero Buda no creía en el yo, y esto es fundamental. Buda no creía en el alma como un yo individual que va manteniendo ciertas características de la personalidad y que va pasando de un cuerpo a otro. Buda decía que lo que reencarnaba era un registro mental, un registro de la mente era la que iba pasando de un cuerpo a otro. Hoy en día podemos entender ese registro de la mente como la información que pasa a través del ADN. Cuando un niño nace, él no es una tabula rasa, él no nace desde cero, él trae algo que en psicología se llama el temperamento, que puede ser hasta el 50% o más de su conducta que viene programado ya en sus genes. Por eso algunos niños desde pequeños son alegres, otros viven tristes, otros son introvertidos, otros son extrovertidos, porque ya en la genética viene algo allí, viene algo ya establecido, y el resto de la personalidad que se desarrolla es lo que vivimos a través de las experiencias, de la familia en que nos creamos, la ciudad, el país, el tipo de educación que tengamos, etc. Entonces, Buda hablaba de este registro mental que es el que va pasando de un cuerpo a otro. Hoy lo podemos entender perfectamente a través del ADN, pero él no hablaba de un yo que reencarnara, porque la enseñanza central del Buda es que el yo no existe. En cambio, en la nueva era, el yo sí existe y es muy importante cuidar nuestro yo, porque es a través de ese yo pues que vamos a llevarlo al cielo cuando nos convirtamos en seres ascendidos. En el budismo no, en el budismo la enseñanza principal es el yo no existe, es decir, tú no existes, lo que tú crees que eres, ese yo que tú crees que eres simplemente es el registro de recuerdos, pensamientos, anhelos, tu ADN, las experiencias que has vivido. Tu mente configura toda esa información y proyecta una imagen de ti mismo a la que llama yo. Pero Buda dice, ese yo es una ilusión y la clave del despertar es darnos cuenta que el yo es una ilusión, que no es una realidad tangible, que no existe, y entonces simplemente soltar la identificación con él y darnos cuenta que no somos el pensamiento, que no somos el pensador, que no somos el sentimiento, que no somos la emoción, que no somos la conducta, sino que somos la conciencia que observa todo esto sin juzgar, la conciencia cósmica universal, y esa es nuestra verdadera identidad. Y esta conciencia no está limitada a un cuerpo, abarca más allá del cuerpo, abarca todo el universo y más allá, porque es el vacío cuántico infinito donde los universos nacen y mueren. Pero este vacío cuántico infinito que somos, esta conciencia total, que en el hinduismo le llaman el Parabrahman, y en el budismo lo llaman el Adi Buda, que es el Buda primordial o la conciencia primordial, pues simplemente no tiene principio, no tiene final, no nace, no muere, no puede ser afectado por nada de lo que ocurre en este universo, no puede ser afectado por nada de lo que le ocurre en nuestro cuerpo, porque es una realidad que es eterna, que es perfecta, que vive en un estado de dicha absoluta, de plenitud absoluta, y eso es lo que somos. Entonces, cuando nos convertimos en el observador de la mente, cuando observamos los pensamientos sabiendo que no somos esos pensamientos, cuando observamos las emociones sabiendo que no somos esas emociones, cuando observamos nuestra conducta sabiendo que no somos nuestra conducta y nos damos cuenta que somos el observador, ahí nos experimentamos ya no como un yo humano separado de los demás, sino como una conciencia que observa. Eso es el despertar. Ahí nos convertimos en Buda, porque Buda no es una persona, sino una palabra que significa despierto. Entonces, este es el paralelismo que quería darles, simplemente para que hagan la comparación
y se den cuenta de cuál es la idea que ustedes tienen acerca del Buda y de sus enseñanzas y de cómo pueden ir profundizando aún más para que puedan lograr eso que Buda enseñó, que es a que nos convirtamos en Budas, porque el Buda no quería que nadie fuera budista, sino que las personas fueran Budas. Y hay una gran diferencia entre convertirte en un budista y convertirte en un Buda. La pregunta que te hago es, ¿cuál de las dos eliges hoy?